Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra presentación de nuestra solución del reto. Yo soy Javier Carlos y aquí están nuestros equipos, Rafael, Emilio, Alejandro y Luis. Nuestro problema a resolver. El objetivo que tenemos en este reto es poder crear una simulación computacional en el MATLAB en el que podamos observar la desaceleración de freno magnético en una góndola. Dipolo magnético, en una torre de caída de un parque de diversiones, así como generar gráficas de fuerza, posición y velocidad respecto al tiempo. Ok, bueno, vamos a hablar un poquito de las ecuaciones que utilizamos para llegar a la que definimos como ecuación diferencial. Para empezar, como solo nos importa el campo magnético en el eje Z, podemos simplificar esto usando la ley de Biot-Savart. Y así nos quedamos solo con las componentes verticales del campo y pues ya con eso podemos simplificar el problema. Para encontrar la ecuación de la energía potencial, necesitamos sacar los valores necesarios, definirlos como la masa, la gravedad, todo eso, y luego sacar su gravedad con respecto, digo, perdón, sacar su derivada con respecto al eje Z. ¿Esto para qué lo hacemos? Lo hacemos para encontrar la fuerza. La fuerza es la ecuación base que vamos a utilizar para todos los cálculos. Por ejemplo, de la fuerza podemos sacar la aceleración y la integral de la aceleración es la velocidad y así nos vamos. Entonces, después de que obtuvimos la fuerza, podemos encontrar la aceleración usando la segunda ley de Newton, que nos dice fuerza igual a masa por aceleración. Pero antes tuvimos que simplificar esta ecuación porque necesitamos sacar el valor de la corriente, ya que este no lo tenemos inicialmente. Para hacer esto, podemos usar la derivada del flujo, que es la ley de Lenz. Y una vez que ya tenemos el valor de la derivada del flujo, usamos la ley de Ohm para encontrar la Fm inducida. Y así podemos reemplazar los valores con la ley de Ohm que nos dice que la corriente es igual al voltaje por la resistencia. Y después de que ya reemplazamos el valor de la corriente en la ley de la fuerza, digo, en la ecuación de la fuerza, pueden cambiar de slide. Ahí está. Pues nos quedamos primero, pues aquí está la definición del campo solo del eje vertical. Y ya estas son las ecuaciones. Primero es la de la fuerza, que es la derivada de la energía potencial con respecto al eje Z, con un valor negativo, ya con reemplazando el valor de la corriente. El valor de la corriente lo que nos ayuda a hacer es cancelar las raíces, los valores de mu que estaban sin al cuadrado, por eso la ecuación se ve así. Y pues realmente lo único que tenemos que hacer para sacar la velocidad y la integral de esta, que sería la posición, pues sería nada más la fuerza neta, ¿no? Que sería la negativa de la fuerza del peso menos la fuerza del campo magnético. Ahora, para el planteamiento computacional y físico, para el planteamiento computacional, pues primero declaramos las variables del radio de la góndola, su corriente, la constante de la permeabilidad magnética que es mu y la masa de la góndola, la constante de gravedad, la constante de la resistencia del acero y el tiempo de duración y el momento dipolar. Después usamos los valores definidos para plantear la ecuación diferencial de la velocidad y de la posición y la fórmula de la fuerza. Con estas ecuaciones implementamos el método de cuarto orden de Ron-Hecuta que vimos en clase para calcular los valores de las ecuaciones en cada diferencial de tiempo. Bueno, y aquí tenemos los resultados de los diferentes entregables. Para el entregable 1 generamos el campo magnético de una espiral circular visto desde el plano YZ. Aquí podemos ver el campo generado, podemos ver que va del polo norte al polo sur y todas las líneas que todas las líneas que salen del polo norte entran al polo sur y el cuadrado negro se representaría la espiral. Para el entregable 2 generamos las gráficas de posición, velocidad y fuerza contra tiempo. En la gráfica de posición podemos ver que baja rápidamente y luego alentiza
su caída. Eso es por el frenado magnético. La velocidad podemos ver que tiene un pico, se ve negativo porque pues, está yendo hacia abajo, pero tiene un pico muy alto en velocidad y luego vuelve a ser estable. Y para la fuerza podemos ver un pico muy, muy alto en fuerza que es en el punto de caída libre. Y ya. Y bueno, con esta parte 3, la animación, la simulación de la góndola, tuvimos que modificar un poco el código para poder ajustarlo al App Designer, el cual no utilizamos tanto en sí, utilizamos más sus fórmulas, sus funciones. Utilizamos el UI panel para crear los 3 inputs que pueden ver ahí, junto con los 3 paneles, el izquierdo, el del centro y el de la derecha. Utilizamos UI control para poder ir generando todo esto y además tuvimos que agregar una función completa para crear la góndola. Asimismo, eh, modificamos un poco los plots y los labels utilizando los valores que nos da desde el input, utilizando asimismo el App Designer. Y el Rungecuta lo dejamos completamente igual para que graficara de misma manera las fórmulas, digo, las gráficas de la derecha. Y bueno, para llegar a las referencias individuales, pues personalmente en este reto aprendí mucho sobre los conceptos de frenado magnético, corrientes inducidas y los campos magnéticos. Las complicaciones más grandes que tuvimos en este reto fueron la implementación del reto del método de Runge-Kutta para resolver las ecuaciones diferenciales y la simulación de la góndola. Y esta simulación que hicimos en este reto es muy útil, ya que al tener variables independientes podemos predecir el comportamiento de una góndola con diferentes condiciones, como la altura inicial, la masa, el radio y diferentes constantes. Bueno, para mí personalmente en este reto pues puedo aplicar distintos conocimientos que adquirí en esta clase sobre electromagnetismo y aplicarlos en una simulación práctica que pues está presente en la vida real en muchos parques de diversiones, pues la verdad me ayuda mucho. Y pues a mí un área de oportunidad que encontré fue los conceptos de electromagnetismo que se me dificultaron mucho en este bloque. Y en cuanto al reto, pues considero también que la simulación de la góndola cayendo fue lo más complicado, pero estoy seguro de que estos conocimientos me ayudarán mucho a mí en el futuro como programador y sobre todo como ingeniero, hablando del electromagnetismo. Y bueno, la verdad, a mí en la creación de este proyecto aprendí bastante sobre el funcionamiento de los dipolos y los campos magnéticos, no sobre que si se atraen o se repelen, eso la mayor parte de nosotros lo sabíamos, sino que pues la física detrás de esto, cómo afectan la electricidad y cómo pueden crearla. Bueno, básicamente sí. Y que pues al juntar múltiples funciones podríamos hacer la interfaz gráfica y la simulación de la góndola. Y bueno, yo no sabía que los imanes podían ser usados a tan gran escala, o sea, realmente y que fuera algo tan seguro. Como vimos en la simulación ahorita, los últimos 10 segundos iba tan lento la góndola que prácticamente parecía que no se movía. O sea, y en la vida real esto se aplica con varias toneladas de masa. Y pues sí, o sea, aprendí mucho sobre cómo se relacionan las leyes y estas ecuaciones que nos ayudaron a llegar a la solución. Y pues sí, o sea, creo que lo que más batallé fue Runge-Kutta porque la implementación, bueno, la combinación de la implementación de Runge-Kutta con las ecuaciones diferenciales que sacamos de velocidad y fuerza, por ejemplo, o sea, sí, realmente creo que lo más difícil nada más fue plantear el problema. Y pues lo demás, pues fue relativamente fácil de entender y hacer. Bueno, yo sabía cómo funcionaban los imanes y pensaba que se podían usar de muchas maneras, pero nunca pensé que podríamos usarlo con una góndola para frenar la góndola en caída libre. Esto es algo muy padre e interesante que tiene mucho potencial los imanes en el futuro, podríamos ayudarnos a detener más cosas que estén cayendo. Una cosa que tuve mucho problema fue usando MATLAB. El código de Runge-Kutta estuvo muy difícil, estaba difícil y complejo, pero ya sí lo pudimos terminar haciendo y ya lo demás estaba más fácil.